La Constitución, según García de Enterría, es la norma suprema que irradia todo el ordenamiento legal y a la cual todas están sometidas. Un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando inicio a nuestras transmisiones en este canal de Estrados del año 2024, vamos a tratar un tema relacionado al derecho constitucional y específicamente lo relativo a las funciones del Tribunal Constitucional. ¿Por qué escogimos este tema? Porque dando continuidad a lo que hicimos en el año pasado, en nuestro último video, de tratar aspectos consagrados en diferentes obras jurídicas, hoy vamos a tomar en cuenta la opinión del doctrinario español Eduardo García de Enterría. Eduardo García de Enterría, un académico a carta cabal, un autor de grandes obras en materia sobre todo de derecho administrativo y de derecho constitucional, magistrado de tribunales internacionales, escribió una obra pequeña pero profunda en cuanto a su contenido, en el sentido de establecer lo que es la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Así se titula ese libro que escribió con motivo de la Constitución de 1978 en España, que recién acaba de cumplir 45 años de haber sido promulgada, pero que puede ser aplicado a cualquier legislación, a cualquier constitución a nivel mundial. Y específicamente en el caso de Venezuela, consideramos que los términos, el contenido de ese libro se ajusta perfectamente a lo que pretendemos exponer hoy. ¿De qué estamos hablando? Del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ¿como qué? Como tal, como intérprete de la Constitución, como custodio de la Constitución, como comisario de la Constitución, como lo denomina el propio García de Enterría. Muchas son las polémicas que se suscitan en materia de derecho constitucional, sobre todo por la actuación de los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque estos tribunales constitucionales la mayor parte del tiempo actúan como un tribunal de naturaleza política, que decide asuntos de naturaleza política. Es su esencia, tratar lo que es la Constitución, interpretarla, aplicarla. Pero eso justamente es, en algunos casos, lo que genera la polémica. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, vemos cómo en fechas recientes se dictaron sentencias por parte de la Sala Constitucional como máximo órgano de los tribunales constitucionales de la República en materia de lo que fue la aprobación del referéndum del Esequibo o aquellas decisiones que se han dictado en materia de inhabilitación de candidatos presidenciales a la presidencia de la República por motivos políticos, entre otras cosas, lo cual ha generado polémica, discusión, etc. Tiempos atrás, si nos trasladamos unos años anteriores, vemos cómo el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se ha pronunciado, por ejemplo, sobre aspectos como es la interpretación de la Constitución en lo que es el artículo 350, es decir, el llamado derecho a la disidencia, así como en algunas oportunidades ha dictado decisiones mediante las cuales aprueba el presupuesto nacional y que ha generado diferentes críticas a varios niveles. Pues bien, vamos a hablar un poco entonces de lo que considera el maestro García de Enterría en relación a cuál es la función del Tribunal Constitucional. Y en primer término hay que señalar lo que establecía este autor en el sentido de cuál es la consideración fundamental de la Constitución. La Constitución, según García de Enterría, es la norma suprema que irradia todo el ordenamiento legal y a la cual todas están sometidas, es decir, ese principio de supremacía constitucional que tanto se ha estudiado y tanto se ha
discutido. La mejor manera de ponerlo en contexto es citar una frase de este autor, el cual señala que la Constitución es el contexto necesario de todas las leyes y de todas las normas, y que por consiguiente, sin considerarla expresamente, no puede ni siquiera interpretarse el precepto más simple. Es decir, sin tomar en cuenta la Constitución, ninguna norma puede ser correctamente interpretada y, por supuesto, correctamente aplicada. Esa es la consideración básica que hacía García de Enterría, quien además en ese libro titulado La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional hace referencia a cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es el contenido que debe desarrollar el Tribunal Constitucional. Varios son los aspectos que contiene ese libro, pero vamos a citar algunos pocos, pero que nos da una visión total, una visión bastante amplia de lo que pretendía este autor español. Primero, él señala que la Constitución tratarla como el estatuto básico de la vida social, el estatuto básico de los ciudadanos, el estatuto básico del pueblo, y ese estatuto básico tiene que ser asegurado constitucionalmente. Tiene que ser asegurado constitucionalmente, ¿cómo? A través de una jurisdicción constitucional. Es decir, son los tribunales el último elemento, quienes van a garantizar que la Constitución se cumpla y que la Constitución se aplique adecuadamente, además de que se interprete en el sentido que corresponde. Para ello, García de Enterría se refiere a lo que es la justicia constitucional y habla del antecedente más remoto que se conoce de esto, que es la sentencia Marbury versus Madison, que data del año de 1803. Es decir, se va bastante atrás en el tiempo para establecer con ese precedente lo que después constituyó la justicia constitucional y la creación de los tribunales constitucionales. Señala García de Enterría que el juez constitucional ha de buscar en su juicio los valores políticos establecidos por el constituyente, siendo que esos valores del constituyente son básicamente valores de tipo político. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela, en su artículo 2, nos señala lo que es el Estado social, democrático, de derecho y de justicia, es decir, valores absolutamente de naturaleza política, que son los que va a tomar en cuenta, a tener en consideración los tribunales constitucionales, a diferencia de los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque los tribunales ordinarios que deciden, si bien es cierto, pueden conocer en algunos casos materia constitucional, básicamente lo que deciden es sobre valores ordinarios, es decir, materia civil, penal, laboral, mercantil, etc. Entonces hay una diferencia. Mientras aquel decide valores políticos, este decide valores no menos importantes, pero sí en una escala inferior a lo que es el valor constitucional. Señala García de Enterría también que el juez constitucional no pierde de vista las consecuencias prácticas, es decir, en ese aforismo latino, el sumo derecho y la suma injusticia. No debe perder de vista las consecuencias de su decisión, tomando en cuenta que el bienestar de la población, porque es un valor político ante todo, es distinto al juez ordinario. El juez ordinario se apega a la legalidad del asunto, independientemente de que una parte salga lesionada o no, de que una parte salga más favorecida que la otra o no, pero cuando se trata de valores colectivos, como es todo lo relativo a la aplicación e interpretación constitucional, debe ser cauto, debe ser precavido, debe tener la cautela necesaria para que esa interpretación no genere daños a la población, no genere daño a la ciudadanía. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 1806 del 10 de noviembre del 2008, donde habla de las llamadas funciones del juez, una decisión que ya hemos considerado en otros programas en esta plataforma. Y dentro de esas funciones del juez, que dice que el juez tiene que ser racional y razonable.
Racional en el sentido de actuar apegado a la ley, apegado a la Constitución, pero razonable también, en el sentido de tratar de evitar aquellas sentencias que generen un caos social, que generen una distorsión desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía. Es decir, esa máxima latina, esa máxima de sumo derecho, suma injusticia, no aplica para los jueces constitucionales. Señala García de Enterría también que el juez constitucional puede enjuiciar la ley sobre el parámetro de la Constitución, pero contra el derecho no podrá decidir jamás. Por supuesto que sí, si la ley es inconstitucional, el tribunal simplemente va a desaplicarla o proceder a ordenar su derogatoria como tal, lo que es el control difuso y el control concentrado de la Constitución. Es decir, ¿qué hace? Deroga la ley, deja de aplicarla porque considera que la ley quebranta, violenta la norma fundamental, la norma suprema que es la Constitución. Pero eso lo puede hacer en base a la ley, pero no en base al derecho. El derecho siempre va a estar allí y la Constitución forma parte del derecho. Por lo tanto, el juez no puede ser contrario a lo que inspira el derecho como tal, a sus fuentes, a esos principios generales del derecho. Por ejemplo, uno de esos principios que siempre va a tomar en consideración, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe que debe aplicar, por ejemplo, para evitar el llamado abuso de derecho, un tema que vamos a tratar en otra oportunidad. Pero esos son principios generales del derecho, de los cuales ningún juez, y particularmente el juez constitucional, puede apartarse. El juez constitucional, dice García de Enterría, debe considerar la libertad y los derechos fundamentales. Por supuesto, hablamos de un Estado social, democrático y de derecho y de justicia, artículo 2, que propugna como valores del Estado la libertad, la justicia, la dignidad humana. ¿Qué son esos derechos fundamentales? Siempre tiene que proteger los derechos fundamentales. Siempre la interpretación debe ser para darle la mayor densidad, la mayor profundidad, el mayor sentido a esos derechos fundamentales como tal. Derechos fundamentales que también hemos explicado en otros temas en esta plataforma en oportunidad anterior, pero que sencillamente son los derechos humanos. Derechos humanos que sencillamente al positivizarse en el texto fundamental se convierten en derechos fundamentales. Señala García de Enterría, citando a su vez al autor Smen, que los tribunales constitucionales cumplen una triple tarea. 1. Crear orden. 2. Fortalecer las bases políticas. Y 3. Imponer el imperio de los valores y derechos consagrados. Examinemos uno de ellos. Crear orden. ¿Quién más que el Tribunal Constitucional puede ser el facultado para establecer el punto de derecho justo, el equilibrio adecuado en la aplicación de las normas, la interpretación adecuada de la Constitución? Evidentemente, al hacerlo, crea orden. Las actuaciones de los demás poderes públicos van a tener que regirse por las interpretaciones que hagan los tribunales constitucionales. La Constitución puede establecer funciones para un determinado órgano, para la Asamblea Nacional, para los ministerios, etc. Pero puede ser que ese orden se vea de una manera u otra transgredido por una aplicación indebida. ¿Quién es el que va a controlar eso? El Tribunal Constitucional como tal. Y por último, dentro de estos puntos, señala García de Enterría que los tribunales constitucionales deben construir la vida social y política como un proceso indefinidamente abierto. Un proceso indefinidamente abierto. No hay límites para la interpretación de los derechos fundamentales, para la protección de los derechos fundamentales, para todo lo que tiene que ver con la vida social y política de los ciudadanos. Y tomemos un ejemplo para ello, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial no está regulada en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa inteligencia artificial, si bien es cierto, tal vez no esté prohibida, no puede ir contra los derechos fundamentales. Entonces la interpretación, por no estar fundamentada en la ley, sino en derechos fundamentales establecidos en la Constitución, tiene que ser lo más amplia posible, lo más con el mayor sentido de protección que se pueda dar para ello. Bien, todo esto lo cita García de Enterría como parte de lo que deben ser las funciones del Tribunal Constitucional. Y cuando hablamos de tribunales constitucionales, uno de los grandes críticos a nivel nacional en Venezuela es el profesor Alan Brewer Carías. Brewer Carías critica muchas de las decisiones de la Sala Constitucional y tiene un libro justamente que habla de eso, Práctica y Distorsión por parte de la Sala Constitucional. Práctica y distorsión de la justicia constitucional en Venezuela, que es el título exacto. En ese libro, Brewer Carías cita a su vez a García de Enterría y señala lo siguiente: con razón, los tribunales constitucionales en el mundo democrático han sido considerados como los comisarios del poder constituyente, encargados de defender la Constitución y de velar por que todos los órganos constitucionales conserven su estricta calidad de poderes constituidos. Comisarios del poder constituyente, lo dice García de Enterría, lo replica Brewer Carías. Esa es la función básica de los tribunales constitucionales: servir de comisarios, servir de vigilantes, servir de la fuerza que garantiza la seguridad, la correcta aplicación de lo que determinaron los constituyentistas cuando elaboraron el texto fundamental. Evitar distorsiones, evitar interpretaciones inadecuadas, evitar abuso por parte de los funcionarios en lo que respecta a la aplicación de la Constitución. Señala Brewer Carías que la Sala Constitucional requiere gozar de absoluta independencia y autonomía, sin estar sometida a los poderes políticos del Estado. Este es un cuestionamiento que no solamente hace el profesor Brewer Carías, sino también otros autores. Y Brewer Carías específicamente dice que la Sala ha asumido en algunas ocasiones un poder constituyente que no tiene y que no está regulado en la Constitución. Ejemplo de ello es la interpretación que hizo la Constitución, según Brewer Carías, de la reelección continua para los cargos de elección popular. Señala Brewer Carías que a través de esa interpretación que hizo la Sala Constitucional, mediante la cual se permite la reelección continua de los funcionarios, presidente de la República, etcétera, se distorsionó, se quebrantó una cláusula pétrea, inmodificable, que es la que aparece en el artículo 6 de la Constitución Nacional, la cual contempla ese artículo 6 lo relativo al principio de la alternabilidad democrática. Sencillamente, para Brewer Carías hubo una distorsión por parte del poder judicial, en este caso de la Sala Constitucional, y utiliza una expresión latina que es la siguiente: quis custodet ipso custode. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigilará a los propios vigilantes? Es decir, no puede ser que la Sala Constitucional o los tribunales constitucionales, en uso de las atribuciones que tengan establecidas, vaya más allá de lo que la propia Constitución le permite, vaya más allá de lo que la propia Constitución establece. Son comisarios, vigilantes del poder constituyente, pero no pueden constituirse en una fuerza nueva que modifique la Constitución, que cambie los términos establecidos en la Constitución. Bien, para ir concluyendo, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería la justificación o los medios para lograr la independencia de los tribunales constitucionales, que, tal como dice Brewer Carías,
se requieren de tribunales constitucionales libres, que no actúen apegados a un poder político o a una corriente política determinada en un momento determinado. Si nos vamos al caso, examinamos la Constitución de Bolivia, que es una constitución reciente del año 2009, que en su artículo 198 estableció que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, electos en votación popular. Eso justifica la independencia, eso justifica que los jueces constitucionales van a actuar sin compromisos políticos, etcétera. Tal vez sí, tal vez no, pero es el medio, o por lo menos uno de los medios que se han establecido para esto. Puede ser que se equivoque el pueblo y elija a tribunales o a magistrados constitucionales que no tienen la capacidad o que resulten que no son funcionarios idóneos como tal, pero eso puede pasar en cualquier elección política. Entonces, establecer esto como una vía para lograr la independencia de magistrados que no deban favores políticos por su designación, por su nombramiento, pudiera resultar en un aspecto interesante. Bien, considero que para terminar, lo mejor es citar al propio García de Enterría, que decía lo siguiente: una constitución sin un tribunal constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de los mismos en los casos cuestionados es una constitución herida de muerte que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en estos casos por simple prevalencia fáctica la interpretación que en ese momento le conviene. La Constitución pasa a ser instrumentalizada políticamente por unos grupos o factores en el poder. No lo digo yo, lo decía García de Enterría, y ya en el año de 1978, es decir, hace más de 40 años ya tenía esa visión. Que eso continúe en el tiempo, que eso continúe suscitándose, bueno, la idea es que no pase más y que se tenga en cuenta por parte de los operadores de justicia y sobre todo aquellos que actúen en materia constitucional esos postulados que establecía el maestro español y que nos dan un concepto adecuado y propio de lo que debe ser la función del Tribunal Constitucional. Esta era la intención de esta disertación, espero que haya sido de su agrado.